Empezamos o continuamos con la jornada. En esta ocasión, quien nos lo presenta es Mabel Asensio, de la Universidad de Salamanca, también socios del proyecto TRIAS, y lo que nos va a presentar es una herramienta que se utiliza para múltiples cuestiones, porque es una herramienta de simulación de avance del incendio forestal que tiene que ver con cuestiones de prevención, porque nos va a permitir identificar por dónde puede entrar un incendio con una herramienta informática con mucho contenido detrás y con mucho trabajo detrás, y también va a permitir dotar a los servicios de extinción de una información muy valiosa de cómo está avanzando un incendio o de cómo puede avanzar un incendio una vez que se ha producido. Así que, Mabel, muchas gracias, gracias. por el viaje, que sé que ha sido largo, y todo tuyo. Sí, muchas gracias a vosotros por invitarme, porque realmente para mí es una ocasión diferente a lo que yo estoy acostumbrada a hacer, porque me da un poco de reparo, porque yo nunca he estado en un incendio forestal. Y entonces hablar de lo que hago, de simular cómo se propaga un incendio delante de un montón de personas que tienen mucha experiencia real en lo que es de verdad un incendio forestal, pues yo os voy a presentar lo que hago en un despacho. Bueno, no solo yo, todo mi grupo de investigación, pero es en un despacho. Yo no salgo del despacho y no voy al monte y no veo lo que pasa en realidad. Entonces, desde esa perspectiva, con todo mi respeto, voy a intentar explicar lo que hacemos en un lenguaje que sea lo más cercano posible, ¿vale? Yo soy matemática y mi grupo de investigación está formado por matemáticos e ingenieros, ¿vale? Pero la matemática es un lenguaje universal que nos permite representar cualquier fenómeno, por complicado que sea, incluido un incendio forestal o un campo de viento o cómo se dispersa el humo de un incendio. Todos estos fenómenos físicos al final se pueden modelizar con unas ecuaciones y resolver esas ecuaciones, y con la capacidad de cálculo que tenemos ahora, en tiempo mucho menor que el tiempo real, y por lo tanto podemos proporcionar herramientas que pueden ser útiles a las personas que de verdad lucháis y os dejáis, bueno, hay vuestro esfuerzo en luchar contra este problema tan enorme y a veces trágico. Hay muchos, ya nos lo decía antes Ferran, hay muchas herramientas de simulación de incendios, y muchas de ellas son herramientas que llamamos de tipo empírico, que están basadas en las mismas ideas, en las mismas ecuaciones de los años 60-70 de Rothermere, Albini, todas esas herramientas que se usan, bueno, el FlamMap Farsight del Servicio Forestal de Estados Unidos, o en Canadá está el Prometheus, en Australia está el Spark. Pero son todos modelos de tipo empírico, y actualmente esos modelos de tipo empírico también se están acoplando con modelos atmosféricos, porque la interacción fuego-atmósfera es muy importante, sobre todo con estos nuevos incendios de sexta generación que alteran la capa de aire e interactúan muy fuertemente. Pero hay otro tipo de modelos, que es lo que yo vengo a presentar, que son modelos de tipo físico. Son modelos físicos simplificados. Los hay mucho más complejos, como los que tienen también el Servicio Forestal de Estados Unidos, el High Grade FireTech, que es un modelo de tipo físico, pero muy complejo, que bueno, pues la capacidad de cálculo que uno necesita para simular un fenómeno de estas características con este tipo de modelos es muy elevada, ¿vale? Entonces, nosotros hemos intentado jugar con el modelo que os voy a presentar, un poco mantener el equilibrio entre la simplicidad del modelo y la capacidad de cálculo para obtener respuestas, pues, de aproximadamente una hora de simulación. La podemos proporcionar en un minuto de cálculo, ¿vale? Sin máquinas, con un portátil, sin características demasiado específicas. Y yo creo que estamos en un momento tecnológico que, bueno, pues a lo mejor el futuro puede ir por ahí, olvidar un poco esos modelos experimentales y hacer uso del conocimiento que tenemos en cuanto a simulación numérica, de la capacidad de cálculo y la tecnología de la que ahora disponemos, que son herramientas a las que hay que sacar partido
pues lo mismo que hacemos predicciones meteorológicas con cálculos potentísimos en ordenadores enormes, también se pueden hacer otro tipo de predicciones sobre el comportamiento de un incendio que genera en ocasiones una devastación muy importante. Pero siempre la simulación tiene sus limitaciones, porque bueno, pues no tenemos un conocimiento total del comportamiento del fuego, los modelos tienen sus limitaciones debido a las simplificaciones que incorporamos y una de las mayores dificultades es la incertidumbre de los datos de entrada. Si no tenemos una buena predicción meteorológica de por dónde va a ir el viento, con qué intensidad, y no tenemos una buena cartografía de la zona, pues lo que comentaba Ferran, tras in, tras out. La incertidumbre que yo vuelco en el modelo va a salir reflejada en los resultados de la simulación y eso siempre hay que tenerlo presente. Bueno, pues nuestro modelo en realidad son tres. Nuestra herramienta de simulación son tres modelos. El modelo central de propagación de incendios, que nosotros hemos llamado FIFAE, pero se alimenta también de un modelo de campos de viento de alta resolución, porque la información meteorológica del viento es muy importante a la hora de simular el comportamiento del incendio y en muchas ocasiones no disponemos de suficiente información del viento, ¿vale? Y con el modelo HD-Wind podemos mejorar la información local del viento, con la que alimentamos el modelo de propagación de incendios. Y a su vez, ese modelo de campo de vientos y el consumo de combustible que proporciona el modelo de incendios nos permite también simular con un modelo de dispersión atmosférica hacia dónde va a ir la nube de humo, ¿vale? Entonces, en realidad, la herramienta está formada por estos tres modelos que funcionan de forma acoplada y además integran funciones que permiten comunicar estos modelos con la información geográfica en los formatos raster, vectorial, etcétera, que utilizan todos los sistemas de información geográfica y se puede integrar perfectamente con un sistema de información geográfica. ¿De qué factores, cómo es nuestro modelo? Ahí están las ecuaciones, pero ni mirarlas, no hace falta. Simplemente algunos detalles. Es un modelo físico bidimensional, pero incorpora algunos fenómenos 3D. Está basado en las leyes de conservación de la masa y de la energía y los mecanismos de transmisión de calor que intentamos simular con este incendio son tanto la radiación como la convección. Tenemos en cuenta la inclinación de la llama, ya sea debido a la pendiente del terreno o al viento. Hay que hacer una serie de simplificaciones del proceso real. Pues, por ejemplo, para nosotros nuestro modelo es de una fase, la fase sólida o la fase endotérmica, y la fase exotérmica o gaseosa aparece parametrizada en ciertos elementos de las ecuaciones. Podemos simular fenómenos de carácter aleatorio, como es el fire spotting, las pavesas que saltan y generan focos secundarios. Eso también lo permite el modelo y, como decía, se puede integrar en un sistema de información geográfica y las simulaciones que proporciona son muy por debajo del tiempo real de evolución de un incendio. ¿De qué factores depende? Primero, los factores meteorológicos, el viento, dirección e intensidad, la temperatura ambiente, la humedad relativa. También necesitamos información del terreno, la cartografía del terreno e información de la vegetación, tanto del tipo de combustible como de la cantidad y distribución de ese combustible. Podemos incorporar también, si disponemos de mapas de contenido de humedad, de ese combustible. Por supuesto, tenemos que dar el foco de ignición, pero si en vez de tener un foco lo que tenemos es un perímetro intermedio, se puede lanzar la simulación a partir de un perímetro intermedio, no solo un punto donde se inicie el incendio. Y además podemos simular, mediante modificaciones en la distribución del combustible, ciertas acciones de los equipos de extinción. Si se diseña un cortafuego, una zona donde se ha eliminado el combustible, se puede incorporar a la cartografía y simular el efecto que haría ese cortafuego sobre la evolución posterior del incendio. A ver, bueno, solo para abrir boca,
¿vale? Luego mostraré otro caso más cercano, pero esta es la simulación de un incendio 2021 en la zona del Piloto español, el incendio de Candeleda El Raso, que fue el 22 de julio de 2021 y arrasó casi 6 hectáreas de, creo que eran enebros y arbustos. Y bueno, este es el resultado de la simulación. Luego os voy a dar detalles de cómo son las salidas de los datos, ¿vale? Es un primer ejemplo. Luego os voy a enseñar otro que a lo mejor os gusta más porque es más cercano aquí. A ver. Bueno, respecto al modelo de viento, a veces de lo que disponemos son de datos puntuales de la dirección y la intensidad de viento en puntos que no están próximos a la zona donde se produce el incendio. Entonces, claro, el viento local que hay cercano al incendio varía mucho con respecto a la predicción meteorológica que tenemos de una estación que está a varios kilómetros. Entonces, con nuestro modelo de campo de viento, lo que pretendemos es, si nosotros conocemos en esta simulación, que también es, me parece que esto es el embalse del Burguillo, que está también en la zona del Piloto, bueno, pues aquí con 3 puntos geolocalizados, donde tenemos información de la dirección e intensidad de viento, lo que hacemos con este modelo es generar todo un campo de viento, no solo en superficie, sino también a diferentes alturas, que va a alimentar el modelo de propagación de incendios y también va a alimentar el modelo de dispersión atmosférica para ver por dónde evoluciona la nube de humo. Lo que hace es generar ese campo de vientos local que tiene en cuenta la orografía de la zona, la temperatura de superficie y la rugosidad del terreno. Como decía también en la conferencia anterior, afecta la rugosidad del terreno, el tipo de vegetación afecta a ese viento local. El siguiente modelo sería el modelo de dispersión atmosférica. Este quizá es el que menos avanzado tenemos porque en principio este modelo de dispersión atmosférica lo diseñamos con otro objetivo, era pues para emisiones puntuales de contaminantes atmosféricos que tienen peligro para la salud humana. Y bueno, pues dábamos los niveles de riesgo de ese tipo de contaminantes atmosféricos, lo que se llaman los AEGL, pero bueno, pues lo hemos adaptado y estamos en ello, estamos trabajando para adaptarlo a poder hacer la simulación de cómo se dispersa la nube de humo que se origina a partir de un incendio forestal. Claro, ahí necesitamos, por supuesto, contrastar los resultados de las simulaciones con información real y es bastante complicado tener datos de la concentración en distintos puntos, a distintas alturas, a distintas distancias del frente del incendio, del humo y de las partículas y de los componentes de ese humo. Y aparte, bueno, pues hay que ajustar qué cantidad de humo sale cuando se consume, qué cantidad de combustible, pues factores de emisión, eficiencia de la combustión y también en cuanto a cuestiones atmosféricas los coeficientes de dispersión. Y bueno, ahí en ello andamos. Esta es un poco la idea global de los 3 modelos y lo que sí me voy a centrar es en mostraros con qué alimentamos, qué información, qué datos de entrada le pasamos a esos modelos y qué representación de los resultados, cómo podemos ver los resultados y qué tipo de resultados obtenemos con los modelos. Porque para nosotros es muy interesante el feedback que podamos tener con los potenciales usuarios finales de este tipo de plataformas de simulación, ¿de acuerdo? Entonces, como datos de entrada, por supuesto, datos cartográficos en los formatos estándares que manejan los sistemas de información geográfica, raster y vectorial, porque toda esta herramienta integra las funciones de GEDAL que permiten manejar este tipo de información cartográfica. Necesitamos 3 mapas para los modelos. Uno es el modelo de elevación digital, porque necesitamos conocer en todo punto la pendiente del terreno. En España estamos usando pues, del Instituto Geográfico Nacional, el modelo de elevación digital. Para nosotros entre 5 y 25 metros de resolución es suficiente, porque luego interpolamos y para resolver las ecuaciones no hay ningún problema con este tipo de cartografía.
Y en Europa pues tenemos también a 25 metros el EUDEM. Y esto es una imagen de la zona del piloto español, que está marcada con las líneas azules, y lo que veis es la malla, esto es muy técnico, la malla de elementos finitos, que se usa para resolver, una malla adaptada que se usa para resolver las ecuaciones del modelo, ¿vale? Bueno, las otras dos cartografías que necesitan los modelos son bastante más complicadas de conseguir y de que estén actualizadas y que nos proporcionen una información veraz y con menos incertidumbre, que son las de los tipos de combustibles y la distribución de ese combustible, dónde hay combustible, dónde no hay, ¿vale? De momento estamos utilizando la clasificación de Rothermel, que se llama ahora NFFL, que son 13 tipos. Este es el mapa del que disponemos en Castilla y León. Pero claro, si uno quiere calibrar los modelos, pues tiene que hacer simulación de incendios históricos y uno necesita la situación del combustible previa al incendio que está simulando. Entonces, bueno, pues esto hay que actualizarlo al momento del incendio que uno quiere simular, si realmente quiere calibrar correctamente este tipo de modelos. A nivel europeo están los datos del EFIS, pero la resolución es de 250 metros de píxel. Hay otro mapa más actual, también usa esto el de 13 tipos de combustibles, y ahora en otro proyecto europeo están haciendo un nuevo mapa con una nueva distribución de combustibles, que es el FIRE-RIS, pero con una resolución de 1000 metros que pues es demasiado grosera. Nosotros hemos creado nuestro propio mapa para alimentar el modelo a nivel de España, utilizando pues los inventarios forestales nacionales 3 y 4 y los mapas forestales españoles, uno 25.000 y uno 50.000. Pero hay que mejorar esta información. Luego os enseñaré una simulación del mismo incendio con una buena cartografía y una no tan buena, y vais a ver que los resultados son totalmente diferentes, porque lo que le pasamos al modelo pues va a salir en los resultados de la simulación. Estamos trabajando en desarrollar algún procedimiento para conseguir mejorar esta información a partir de imágenes de satélite, porque yo creo que ahí está la herramienta y la información necesaria. Solo hay que saber cómo manejarla para construir y tener una información lo más veraz posible de la situación que uno pretende simular. Bueno, este es el mapa que nosotros hemos creado para España, pero que no está muy actualizado, proyectado sobre la zona del piloto de aquí de Ávila, del Valle del Tietar. El otro mapa pues es el mapa de dónde hay combustible, dónde no hay combustible, dónde están los cortafuegos, los ríos, las carreteras, los caminos, los lagos, toda la zona donde no haya combustible, ¿vale? Tenemos el mapa hecho para España, pero necesita una enorme mejora, porque además esto, si lo haces con datos de 2019, pues el dato actual. Entonces, también pensamos que es importante desarrollar procedimientos que nos permitan actualizar esa información y que se puedan hacer sobre la marcha. Yo necesito la información de esta época, de esta zona, un procedimiento que me permita generar el mapa que necesito, lo más actualizado posible. También con OpenStreetMap estamos trabajando una colaboración para hacerlo con OpenStreetMap y también a partir de imágenes de satélite. Por ejemplo, el otro día hemos trabajado con el piloto griego, que tiene la zona de la garganta de Samaria, que tienen una distribución de la vegetación que es no es compacta, hay muchos huecos. Entonces nos han pasado una máscara de combustible y hemos hecho la simulación con y sin la máscara de dónde hay y dónde no hay combustible, y el resultado de la simulación, claro, es diferente. Así que realmente la cartografía afecta mucho. Esto es un caso real de un incendio en Osoño, esto está en Orense y es un incendio ya un poco antiguo, creo que esto fue en 2009. Pero trabajamos en este caso con el director de extinción de este incendio. Entonces, la línea roja es el perímetro real del incendio. Esas 2 rayitas azules, o 2 o 3 rayitas azules, fueron actuaciones de los equipos de extinción. Prepararon ahí unas barreras porque pretendían salvar el pueblo que está justo debajo, que es el pueblo de Osoño.
No hemos cambiado ningún parámetro, ni los datos de viento, ni nada, salvo la cartografía. Una cartografía donde está mucho más mejorada, donde hemos incorporado las actuaciones de los equipos de extinción, y una cartografía que no tiene datos actualizados y que no han incorporado las actuaciones de los equipos de extinción, eliminando lo que ellos habían eliminado de vegetación, haciendo unos cortafuegos. No sé si es la palabra técnica, me da vergüenza utilizar este tipo de palabras delante de un montón de gente que sabe cuál es la terminología adecuada, pero realmente sus actuaciones sirvieron para salvar la población de Osoño y con la simulación pudimos corroborar que esas actuaciones fueron acertadas. ¿Qué más datos necesitamos? Por supuesto, la información meteorológica, temperatura ambiente, humedad relativa y, importantísimo, el viento. Y el viento, como comentaba antes, pues no siempre tenemos una información cercana, próxima a la zona del incendio, y el viento local varía muchísimo. Entonces, pues ahí intentamos mejorar esa información del viento local utilizando nuestro modelo de campos de viento, que luego alimenta los otros dos modelos. Se puede hacer la simulación con datos meteorológicos constantes en todo el dominio y durante todo el intervalo de tiempo de simulación, o se pueden incorporar datos variables. Si conocemos datos puntuales del viento, se puede lanzar el modelo de viento para mejorar esa información meteorológica, se pueden actualizar la información meteorológica cada cierto tiempo, variable en el espacio, variable en el tiempo. Bueno, las posibilidades de lanzar la simulación son muchas. Fuentes que utilizamos, pues utilizamos datos de las estaciones de la EME, también datos de Copérnicus, del sistema Cerra, pero bueno, eso es un poco dispersa esa información. A ver, aquí, esto que me he saltado. Podemos incorporar, si disponemos de un mapa de humedad de combustible, eso mejora mucho los resultados de la simulación. Porque el modelo sí que tiene en cuenta la humedad del combustible. Desde el punto de vista matemático es un término bastante complejo de las ecuaciones, pero que funciona muy bien. De hecho, hemos hecho pruebas y lo hemos publicado del efecto que tiene la humedad del combustible en la velocidad de avance del fuego en la simulación, cómo se comporta en los casos, las mediciones experimentales, con un decaimiento exponencial, y tiene un comportamiento muy similar, a pesar de que en las ecuaciones se simula con elementos bastante complejos desde el punto de vista matemático. Y este es el mismo ejemplo de antes, de Osoño, que es un ejemplo que hemos trabajado mucho porque tenemos mucha información, tenemos perímetros intermedios, tenemos información de las actuaciones de los equipos de extinción y hemos trabajado mucho en él. Y este fue un incendio de tarde. Entonces, la diferencia que hay entre las simulaciones de la izquierda y la derecha es que en uno, aquí no hemos incorporado los cortafuegos que hicieron los equipos de extinción. En el de la izquierda consideramos que toda la vegetación tiene la misma carga de humedad. En cambio, en el de la derecha, las laderas que estaban orientadas al oeste, porque era un incendio de tarde, tenían mucha menos humedad, porque estaban muy expuestas al sol, era un día muy caluroso y muy seco, y lo que hicimos fue variar espacialmente la humedad, la cantidad de humedad de las zonas que estaban expuestas al oeste, porque estaban sometidas a más estrés hídrico. Y efectivamente, si os dais cuenta, el incendio se escapaba totalmente por las zonas donde diseñaron los cortafuegos y habría arrasado totalmente la población de Osoño. Así que realmente esos cortafuegos sí que fueron muy, muy efectivos, porque la situación real que se vivió era mucho más parecida a la de la derecha, con menor humedad en las zonas de vertiente oeste. Bueno, también utilizamos ortofotografías. De nuevo, esta es la zona del Valle del Tietar, del piloto, aquí en Ávila, para visualizar los resultados de las simulaciones a través de vídeos que se proyectan sobre la ortofotografía. Bueno, y quizá esto es lo que más interesa para tener un poco más de feedback con ustedes. Vale, sí, ya acabo. Y es qué tipo de soluciones, qué tipo de salidas nos proporcionan los modelos. Bueno, esta sería la salida del modelo de viento, ¿vale?
Una cosa es la solución numérica que da y otra cosa es la representación visual más adecuada que al usuario le gustaría de cómo es el campo de viento que genera el modelo de viento. Estas son las salidas gráficas del modelo de fuego. A diferencia de los modelos experimentales que solamente dan el perímetro del incendio, la respuesta es una línea de por dónde avanza el incendio. Nosotros damos toda la franja donde la temperatura es muy elevada, es decir, no solo el perímetro, sino también la profundidad del frente. Nosotros podemos representar el área donde el incendio está activo y las áreas donde ya ha consumido el combustible. Este es el incendio de Gavilanes, ¿no?, que fue en 2019, aquí al lado, ¿no? De hecho, se llama Gavilanes Pedro Bernardo. Pues esta es la simulación, la línea roja es el perímetro real, donde está el foco, y hemos simulado aquí pues unas poquitas horas de lo que pasó, con muy poquita información meteorológica, con una cartografía no muy allá, pero la verdad es que nos ha salido bastante interesante. Sobre un área, la simulación sobre un área de 10 por 10 kilómetros y el resultado, bueno, pues bastante interesante. Y ahí podéis ver el vídeo se puede ver de la misma manera que esas isolíneas que os hemos presentado, ¿vale? O se puede ver, bueno, pues proyectado sobre la ortofoto. Y ya acabo, ¿eh? Es el mismo caso, ¿vale? Y supongo que para ustedes que están acostumbrados a estar en el campo, pues esto es mucho más, porque se ve más fácilmente la orografía y bueno, la dificultad de acceso de las zonas y demás. Aquí hemos simulado 4 horas, es cierto que no saltó el río, aquel incendio, pero nosotros no hemos podido simular las actuaciones que se hicieron. Entonces, bueno, la radiación hace que salte en el modelo, que salte zonas sin combustible, obviamente. Aquí no está activado el término de fire spotting y quiero pasar a la siguiente, pero tengo que hacer así. Y bueno, pues aquí tenéis también un ejemplo de cómo se vería el humo, ¿vale? El tipo de imágenes que podemos dar. Bueno, esto está un poquito menos avanzado, este trabajo, pero es un poco, son frames que saltan y cambian de dirección porque ha habido cambios de dirección en el viento, ¿vale? Y bueno, existe… ¿Dónde estamos ahora? Pues estamos en que tenemos que ajustar los parámetros de los modelos y eso solo se puede hacer haciendo simulaciones de casos reales, ¿vale? Porque hay que ajustar una serie de parámetros en todos los modelos y es un trabajo complejo, pero factible. Existe y es accesible las anteriores versiones de los modelos sobre el territorio español a través de la página web del grupo de investigación, pero esto es la versión anterior y esperamos dentro del marco de este proyecto europeo ofrecer una nueva versión de los modelos de simulación en una nueva plataforma pues mucho más visual, mucho más atractiva, con mejor información cartográfica, con acceso a la información meteorológica y bueno, lo que yo espero recibir de esta reunión, que para mí es muy interesante, es el feedback de cómo el usuario desearía ver los resultados de las simulaciones, qué desearía ver con respecto a la simulación en esa plataforma. Y es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. No está Alberto para decir que si alguien quiere preguntar, pero ya lo digo yo. Porque yo sí que estoy interesada en la opinión del usuario final sobre cómo quiere ver. Perdona por la corrección, pero hay un error en este modelo del incendio Gavilanes Pedro Bernardo. El error es que durante el día el viento iba de sur a norte, pero por la noche se dio la vuelta y bajó de norte a sur y nos vino hacia el pueblo. Claro, son datos que nosotros no conocemos y yo estoy encantada de poder… Hemos hecho este caso para venir aquí porque sabíamos que íbamos a obtener la información que necesitábamos, de la que no disponemos, porque no tenemos esa información meteorológica. El otro ejemplo que yo enseñaba de Osoño, hemos trabajado codo a codo con el director de extinción de aquel incendio y nos pasó muchísima información. No podemos simular nada si no tenemos la información veraz
de las condiciones que se daban en aquel momento. Evidentemente, el resultado que hemos obtenido no es el mejor posible porque no tenemos la información. Pero efectivamente, si la tuviéramos, como en el otro caso, tanto la velocidad de avance, por dónde tiene que avanzar, eso no se puede simular si uno no conoce la información de entrada del modelo. Así que le agradezco el comentario y es muy bienvenido. Es que además esa situación de los vientos en el valle es general. Durante el día el aire sube las corrientes térmicas hacia el norte, sur-norte, y por la noche se da la vuelta. Viene el aire en todos los pueblos, por la noche viene de norte a sur. Claro, la situación atmosférica cambia totalmente de día y de noche. Claro, sí, y eso se nos ha repetido varias veces. Entonces, por la noche, nosotros sabemos que si hay un fuego por encima del pueblo, por la noche se va a dar la vuelta y nos va a venir al pueblo. Y así ha ocurrido ya 3 veces. 3 veces, claro. Sí, yo era lo mismo incidir en esto con otro ejemplo que ocurrió en Casavieja en el 2005 y también ocurrió lo mismo que dice Jesús. O sea, fueron 2 días de fuego y la primera noche el aire picó hacia abajo y esto motivó que todas las personas que estaban allí para extinguir el incendio pues tuvieron que salir corriendo, claro. Lo primero era salvarse. Y eso, la pregunta era si habíais tenido en cuenta, pero bueno, ya casi lo has contestado, ¿no? Que la inversión térmica que existe de la noche al día, sería importante tenerlo en cuenta a la hora de... Hay que cambiar las condiciones de la simulación cuando se cambia la hora del día, evidentemente. Sí, es totalmente distinto, claro. Pero la información meteorológica de la que nosotros disponemos es la que tiene la EMET y no la local. Entonces, hacemos lo que podemos con las herramientas, con la información que tenemos. Por eso es tan importante este tipo de reuniones con los que hacemos un trabajo de despacho y las personas que están en el día a día en las zonas que padecen estos incendios, porque conocen realmente la situación local. Y esa es la información que nosotros necesitamos para prever lo que puede pasar en el futuro. Y sin ese feedback nosotros no podemos ayudar o aportar nuestro pequeño grano de arena. Entonces, sí que pues lo que comentaba Ferran, en las simulaciones obtenemos lo que sale en función de lo que metemos. Si nosotros metemos un dato meteorológico de una estación que está a 20 kilómetros de la zona donde va a ocurrir el incendio, por muy bueno que sea el modelo, no va a reflejar lo que realmente ocurre, evidentemente. Así que gracias por el detalle. Sí, buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Iba un poco al hilo de lo que han comentado ya los compañeros. Quería preguntaros que si tenéis en cuenta alguna variable, factor tiempo, creo hora, más que tiempo, hora del día, ¿vale? Un poco influenciado por los cambios meteorológicos que se dan, sobre todo de viento entre la noche y el día, pero también yo creo que hay que tener en cuenta digamos, no sé, la respiración de las plantas cambia entre la noche y el día, ¿no? Y sobre todo el tema de plantas adaptadas a climas mediterráneos. Por el día cierran, en condiciones de alta temperatura, cierran los estomas y durante la noche los abren. Entonces, durante la noche todos sabemos que el material vegetal en estado verde es menos combustible. Entonces, claro, no sé si tenéis en cuenta esa variable. Ese factor que yo he llamado el contenido de humedad de la vegetación puede ser no solamente, desde el punto de vista del modelo, es un factor del modelo que se puede modificar, no tiene por qué ser la simulación en toda la evolución del tiempo igual, se puede modificar espacialmente y temporalmente, y ese factor afecta a la velocidad a la que arde el combustible. Entonces, como se puede modificar y se puede hacer la simulación a una hora central del día, donde las condiciones son unas,
y se pueden modificar esos factores y hacer la simulación de noche, el comportamiento va a ser diferente y los parámetros del modelo permiten incorporar ese cambio de comportamiento, sí, claro. Yo mi pregunta es si habéis tenido la oportunidad de, con un incendio activo, hacer una simulación y qué margen de error se baraja que podría dar. No, estamos todavía en proceso. Yo no he estado en un incendio en la vida. Eso pues lo pongo por delante. No he estado en un incendio forestal presente jamás. Salgo poco del despacho. ¿Qué problema hay? Que en un incendio real no nos vamos a parar, me imagino, a tomar medidas de la información que uno necesita para luego simular el proceso, porque la urgencia es otra. Entonces es muy complicado, es tremendamente complicado acceder a los datos que uno necesita para hacer una simulación. Y yo siempre defiendo que de momento esta herramienta es útil en prevención. Yo no tomaría decisiones en un incendio real basada en ningún sistema de simulación, porque el riesgo es ni que es como un hijo mío. Yo llevo trabajando con esto, empecé con esta idea para mi tesis hace 30 años y yo tengo mucha fe y sé todo el trabajo que hay detrás, pero nunca pondría una decisión que pone en riesgo la vida de una persona con un modelo de simulación de estas características. No. A eso es a lo que yo... A día de hoy, no. A día de hoy, no. Creo que el futuro está en utilizar los modelos de simulación de propagación de incendios como se utilizan los modelos de predicción meteorológica, porque los modelos de predicción meteorológica no se usa uno, se usan muchos, y lo que se da es una predicción de probabilidades de que llueva. Tenemos un 75% de probabilidad de que llueva, o los modelos de huracanes. Mi familia política vive en Florida y cada 2 por 3 estamos pendientes de la predicción de si el huracán va a pasar por encima de su casa o va a pasar más allá. Y hasta esos modelos que se resuelven en máquinas de cálculo que ocupan lo que esta habitación, ni siquiera esos modelos aciertan. Y estamos hablando de una capacidad de cálculo y una sofisticación de modelos enorme, ¿vale? Y ni siquiera ellos aciertan. De hecho, el último huracán gordo, mis suegros no evacuaron y les pasó por encima. Porque el modelo decía que no les iba a pasar por encima y les pasó por encima. Y estoy hablando de la capacidad que tiene Estados Unidos para predecir lo que pasa con un huracán. Entonces, aquí estamos hablando de la vida de las personas. No. ¿Que a futuro se pueda hacer algo similar a lo que se hace con las predicciones meteorológicas? Simular con distintos modelos y obtener mapas con porcentajes, probabilidades de que el incendio avance por aquí, por allá, a esta velocidad, a esta otra. Vale, pero con un solo modelo, no. No voy a venderos una moto que no.